Bueno, chicos, chicas, súper bienvenidos un martes más. Sabéis que estamos en este camino de discernimiento de la mano de Benazir, doctora en filosofía. Vamos, recién, Mm. eh, no sé cómo se dice, nombrada doctora o que ha conseguido su Sí, título, su titulada, puede doctorado. decir. Sí, Y bueno, que muchas gracias porque nos estás ayudando muchísimo. Gracias de todo corazón. Y vamos allá. Adelante, Benazir. muy bien. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí en este camino. Lo que veníamos tratando la semana anterior fueron los conceptos básicos, lo que vienen siendo las reglas de la primera semana, para todo aquel que empieza su vida espiritual, que es cuando aparecen todas estas batallas interiores que se ponen en marcha, porque sabemos que cuando alguien empieza su vida de oración, tanto el buen espíritu como el mal espíritu comienzan a hacerse presentes con mayor claridad. San Ignacio llama, recuerdo, discernimiento a este sentir y conocer los movimientos del alma. En ese sentido, discernir no es solamente percibir con la cabeza o intelectualizar, sino percibir con el corazón, familiarizarse lo que va pasando dentro de cada uno, reconocer qué movimientos vienen de Dios, del buen espíritu, cuáles nos impulsan al bien y cuáles al desorden, ¿no? Entonces, bueno, veíamos que las reglas de la primera semana nos ayudaban a un poco establecernos una guía, una brújula en todos estos movimientos espirituales que nos acontecen cuando empezamos a tomarnos en serio la vida espiritual, a sentirlas y conocerlas de alguna manera. Y ahora vamos a centrarnos en las reglas de la segunda semana. ¿Por qué se llaman segunda semana? Porque están preparadas para la segunda semana de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son como una especie de campo de entrenamiento de la oración, ¿no? Y del encuentro con Dios. Entonces, San Ignacio también prepara ciertas pautas para todos aquellos que los emprenden, para que aprendan a situarse muy bien en este panorama. Las reglas de segunda semana son, por así decirlo, para un nivel más avanzado, de aquellos que ya están en la vida espiritual, quienes ya tienen mayor entrega, mayor luz. También San Ignacio nos dice que hay riesgo de mayor engaño por el parte del maligno, ¿no? En ese sentido, estas reglas nos ayudan a tener mayor discreción, es decir, más finura, más atención, más profundidad. ¿Por qué? Porque nos enseñan a discernir los engaños que pueden presentarse incluso bajo apariencia de bien. Y ahora lo veremos a continuación. Entonces cito aquí, antes de empezar, a una cita preciosa de San Juan de la Cruz que dice, de otras tres cautelas debe usar el que aspira a la perfección para librarse del demonio, su segundo enemigo, para lo cual has de advertir que entre las muchas astucias de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán, y así siempre te has de recelar de lo que parece bueno, mayormente cuando no interviene obediencia. La sanidad de esto es el consejo de quien le debes tomar. Al final de esta sesión espero que podamos entender a qué se refería exactamente San Juan de la Cruz con esta cita. Empiezo. En estas reglas son 8 nada más. Y en algún sentido son un poco reiterativas de lo que ya hemos visto, pero también dan un paso más allá. La primera regla la leo tal cual la dice San Ignacio. Dice, la primera, propios de Dios y de sus ángeles en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Aquí nos dice San Ignacio que el enemigo, cuando vamos ya plantándole cara y rechazando las tentaciones que nos propone, también ya no le tenemos miedo, sino que ya estamos aprendiendo a combatirlo, se vuelve más fino. O sea, no siempre nos va a proponer pecados groseros, sino razones, matices, apariencias de bien, para todo, sobre todo una cosa, quitar la paz. Por esto, esta regla se parece mucho a la de la primera semana, que dice que Dios mueve a un alma que busca el bien, a la alegría, a la expansión interior y a la paz, mientras que el mal espíritu lo que intenta es llevarnos a la tristeza, a la turbación y a la confusión. Veamos con unos ejemplos que así lo vamos a entender muy bien. Imaginamos que estamos en oración y de repente sentimos una emoción sencilla y le decimos al Señor, Señor, hoy quiero ser más fiel en pequeñas cosas, en la puntualidad, en la caridad con este hermano que me cuesta tanto, en el silencio.
Todos estos pensamientos son simples, son luminosos, pueden ser exigentes, pero nos dejan una paz. Se pueden escribir en una línea y lo podemos contar al director espiritual. Contrastamos esto con otro caso, ¿no? Imaginamos que estamos en oración y tenemos la idea de que vamos a ser más santos y de repente nos vienen un montón de ideas y decimos, bueno, pero antes tengo que tener resuelto mi sanación interior porque sigo herida, ¿no? O sea, tengo varios temas internos pendientes. No sé si mi vocación es perfecta, tengo que llegar a la perfección de mi vocación. No estoy segura de qué tan recta es mi intención. No estoy segura de si mi oración fue suficientemente atenta o si me distraje, o si realmente hice una confesión buena o si me quedó incompleta en algún momento. Empezamos a hilar tan fino y a ponerle peros a las cosas que al final no terminamos haciendo nada y lo que nos queda es turbación. Y aquí aparece un criterio práctico de San Ignacio. Cuando la cabeza la llenamos de sí, pero, entonces nuestro corazón se queda inquieto y ya cuando lo intentamos contar a nuestro asesor espiritual o a nuestro párroco a la hora de la confesión, vemos que nos enredamos, nos contradecimos, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces ya esto es un signo de que algo no va muy claro. Otro ejemplo, bueno, aquí lo he puesto en sencillas, ¿no? ¿Cuáles son los signos de la influencia del maligno? Otra escena de razones aparentes. Imaginamos que hay alguien que ya ha decidido una vocación por la vida religiosa, pero un día le atraviesa un pensamiento que le dice, ¿y si Dios te pide algo que no puedes? ¿Y qué pasa de que te das cuenta de que no sirves en esta vocación? ¿Y si te mandan a un destino súper difícil, súper alejado de tu familia? ¿O si dentro de 10 años te da la depresión y te suicidas? O sea, puede pasar el caso. Entonces aquí vemos que no hay un hecho real que motive todas estas cuestiones, sino que son proyecciones que todavía no están pasando, sino que están en un futuro. Esto es exactamente lo que dice el texto, que son imaginaciones que son como globos que se van hinchando con falsas razones, se ven grandes y hasta que las pinchamos con agujas de realidad. O sea, ¿cómo se pinchan estos globos? Haciendo preguntas concretas. Por ejemplo, haciéndose preguntas de, ¿Dios me está pidiendo esto hoy? ¿Que me vaya a un destino súper alejado? ¿Tengo evidencia real de que me lo va a pedir en algún momento? ¿O es mera fantasía, ¿no? Y ese tipo de preguntas concretas que nos ayudan a pinchar todos estos globos de futuro que nos quitan la paz. Y hay que acordarnos de una frase siempre, es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Lo que hace el buen espíritu es que nos pone el foco en el presente, nos ayuda a enfrentar nuestro presente aquí y ahora y nos da fuerzas para ellos, mientras que el malo nos manda al futuro para que no aprovechemos el presente. Otro ejemplo de sutilezas son los escrúpulos. O sea, siempre las personas que después de la confesión, en lugar de sentir paz, se preguntan, ¿y qué pasa si no pronuncié bien esta palabra? ¿O no expliqué esto suficientemente al confesor y no me entendió? ¿O si omití algo sin querer? ¿Si fue inválida la confesión? Aquí vemos que la paz se está yendo poco a poco y que el enemigo no te dice, peca directamente, sino que te dice, asegúrate de que te entendió, perfecciona, garantiza al 100%, ¿no? Esto parece piadoso, pero en realidad lo que hace nuestra alma es que la encoge, la entristece y la paraliza. Entonces es un signo claramente del mal espíritu. Y otro ejemplo de falacias, o sea, dobles sentidos, se dan, por ejemplo, mucho en la vida comunitaria, de cuando alguien vemos el defecto en un hermano, de repente podemos tener dos tentaciones opuestas dependiendo de nuestro carácter. Si somos impulsivos, podemos pensar que la corrección fraterna es caridad, entonces tenemos que corregir al hermano fuerte y enfrente de todos, ¿no? Entonces nos volvemos los grandes correctores, que confundimos la caridad con nuestro desahogo, nuestras ganas de corregir, o sea que es algo meramente egoísta. Y en cambio el tímido puede pensar lo contrario, que por humildad no va a corregir, no va a decir nada y confunde la humildad con la cobardía. Aquí en ambos casos el demonio usa una verdad, que es que la corrección es caridad, pero la aplica fuera de lugar para desordenar. Y finalmente, cuando aparece la tristeza, es el signo más fuerte y más evidente, porque hay muchos pensamientos que nos pueden parecer razonables, pero que en el fondo nos dejan sin ganas de Dios.
Por ejemplo, el típico de no soy digna de tanto, no estoy llamada a la santidad, no estoy llamada a la perfección, con ser correcto basta, me tengo que conformar con esto. Al final se va apagando el fuego y nos quedamos sin estas ganas, este movimiento que nos impulsan a buscar a Dios, ¿no? Entonces, aquí enumero unos criterios muy sencillos que pueden enseñarnos a cómo aplicar esta regla, de cómo identificar cuando una idea de Dios, según esta primera regla, y cuando viene del mal espíritu. Cuando la idea viene de Dios, la idea suele ser clara, directa, ¿no? Se puede decir en dos frases, es sencilla, te empuja a un bien concreto, que es en el aquí y en el ahora, y puede costarnos trabajo, como dejar al lado un defecto, pero nos deja con muchísima paz de fondo. Al contrario, cuando viene el mal espíritu, la idea nos enreda, nos llena de pero y quizá, nos quita la paz, nos va inquietando, nos hace mirar atrás, a quitarle a Dios lo que le habíamos entregado, o quizá nos lanza futuros que no podemos imaginar, o sea, que, bueno, que imaginamos, pero que no podemos controlar. Nos deja tristes, apagados, con mucho nerviosismo que no sabemos explicar, ¿no? Entonces aquí vemos que el enemigo no ataca con pecados brutales, ¿no? Sino con razonamientos cuyo objetivo es quitarnos la paz interior y normalmente suelen aparecer como escrúpulos del bien. Por ejemplo, temor a, y si no tengo la recta intención, que sucede mucho, ¿no? También la intención de dejar de hacer cosas buenas para no caer en vanidad. San Ignacio trae un ejemplo muy bueno de San Bernardo, que en una oportunidad preparaba una predicación muy importante y una voz se le atravesó constantemente y le decía, todo esto lo estás haciendo para hacerte ver. Y finalmente San Bernardo lo repelió y le dijo, no le comencé por ti y tampoco lo voy a dejar por ti, ¿no? O sea, identificando claramente que esto venía del maligno. Em, y esto es muy claro también, finalmente, para pasar a la segunda regla. O sea, esto, imaginemos que terminamos de hacer una decisión muy seria, muy significativa para nuestra vida espiritual, que nos va a implicar dejar mucho de lado, y de repente viene una voz que te dice, ¿y si te equivocas? ¿Y si no es por ahí? ¿Y si no llegas? ¿Y si no perseveras? Todo esto te quita la paz, te hace mirar atrás, te encoge el alma, y San Ignacio te diría, no le des crédito a todas estas insinuaciones. Pon estas insinuaciones delante de Dios, cuéntalas incluso a tu confesor, cuéntalas a tu director espiritual, contrástalo con la fe y ves cómo todas estas razones de repente hacen, ¡puf!, se esfuman, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario sobre la primera regla o quiere hacer alguna anotación antes de pasar a la segunda. Por acá no se escuchó nada, no hay ningún mensaje, pero no sé si alguien tiene alguno. Parece que está todo claro, Ok, Benazir. genial. Pues pasamos a la segunda regla que es súper importante, es cortita y esa es muy clara y dice. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al ánima sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de la divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña a no confundir lo que viene siendo la consolación que viene de Dios de manera directa con nuestras emociones o con aquellas consuelos, esas emociones agradables que vienen producidas por otras causas. Em, por ejemplo, vemos de repente una puesta de sol impresionante, o sea, nos conmueve, nos emocionamos y decimos, ay, qué consuelo tan grande viene de Dios, ¿no? En realidad, aquí hay una emoción legítima, es buena, es muy sana, pero no necesariamente podemos decir que es consolación sin causa en sentido ignaciano, sino que es una emoción que responde a la sensibilidad, a la belleza, a la trascendencia del ser. Sí, en efecto, estamos hechos para la verdad, para la bondad y la belleza, pero por eso cuando vemos algo bello, naturalmente se despierta nuestro gozo interno. También cuando contemplamos la verdad nos trae alegría. Pero esto no llega a ser consolación espiritual en sentido ignaciano. Eh, por ejemplo, esto puede suceder que al contemplar algo bello, nuestra alma se le ve a Dios, es legítimo
que se inflame en amor a nuestro Creador, que crezca en gratitud, en fe, esperanza. En este caso sí hay una consolación, ¿no? Porque todo nuestro ser se mueve hacia Dios, pero hay causa cuando vemos un atardecer, cuando contemplamos una cosa bella, cuando escuchamos música que nos mueve el alma. Así, y sí nos llevamos a Dios, nos elevamos a Dios, pero hay un porqué, hay algo que lo causa. San Ignacio es más fino y nos habla de otra cosa completamente distinta, que es la consolación sin causa. Y aquí está lo decisivo. Sin causa significa que no hay motivos por los que nosotros la hayamos generado. O sea, que algo hayamos hecho, hayamos pensado, meditado o sentido antes. Imaginemos un caso muy concreto. Estamos en el metro en hora punta y está lleno de gente, hay mucho ruido, empujones, calor, estrés. No estamos rezando, no estamos contemplando nada bello, no estamos pensando en cosas espirituales y de pronto, sin saber por qué, empezamos a notar de repente una alegría interior, muchísima paz profunda, mucha confianza viva en nuestro Señor, un aumento claro de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra caridad. Y alrededor nuestro todo sigue igual, todo está, mm, o sea, ruidoso, desagradable incluso, pero por dentro estamos completamente consolados. A esto es lo que llama una consolación sin causa. Y San Ignacio dice que esto es precioso porque no depende del contexto, sino que viene directamente de Dios. O sea, este tipo de consolaciones vienen de Dios y no hay más. O sea, no hay. ¿Por qué? Porque solo el buen espíritu puede dar una consolación sin causa, porque el mal espíritu no puede, porque el demonio siempre necesita una rendija por donde colarse, es decir, una emoción, una imaginación, un razonamiento, un pensamiento, un deseo desordenado. Dios, en cambio, es dueño de nuestra alma y puede entrar y salir, tocarla, moverla directamente sin necesitar intermediarios, ¿no? Entonces, las consolaciones sin causa, o sea, las que no vienen producidas por ningún agente externo, son siempre, según el santo, legítimas, verdaderas y divinas. Son toques gratuitos de la gracia de nuestro Señor. O sea, esto es precioso, ¿no? Dice, sin que el sentimiento o conocimiento de algún objeto influya en lo más mínimo y prescindiendo completamente de todo acto de nuestro entendimiento y voluntad. También podemos pensar en una consolación sin causa en alguien que no es nunca yo hablar de Jesucristo ni del Evangelio, un pagano, pero de repente, no se sabe cómo, siente muchísima atracción profunda hacia un Dios desconocido y viene un misionero y no hace más que ponerle palabras a eso que ya estaba ocurriendo en su interior y en su corazón. Y esto es la gracia actuando sin causa precedente. En este tipo de consolaciones también hay muchas luces prácticas. O sea, por ejemplo, se aclaran decisiones, vemos las cosas súper claras, nuestro corazón se ordena, se despierta un deseo fortísimo de entrega, de sacrificio, de fidelidad por Dios, y todo ocurre con mucha rapidez y eficacia, ¿no? Eh, en ese sentido, según esta regla, nos ayuda a distinguir que no toda emoción es consolación. No toda consolación viene directamente de Dios, solamente la que son sin causa, pero cuando aparece una de este tipo de consolaciones hay que reconocerlas, agradecerlas como un tesoro, acogerlas con reverencia, sabiendo que son un regalo puro, inmerecido y profundamente personal de nuestro Señor. No sé si aquí hay alguna pregunta. No, No, no hay ninguna no hay todavía. ninguna. Perfecto. Bueno, pues vamos con la tercera regla, que dice, aquí las cosas se empiezan a poner interesantes. La consolación, dice San Ignacio, con causa puede consolar al ánima tanto el buen ángel como el malo, por contrarios fines. El buen ángel por provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor, y el mal ángel para el contrario, y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. Aquí San Ignacio nos dice algo muy interesante, que es que cuando se habla de consolación con causa, puede ser que haya intervenido algo nuestro o alguna inteligencia, ya sea por medio de los ángeles o del demonio, ¿no? Entonces, consolación con causa, ejemplos. He meditado un texto de Dios, una verdad de fe.
He leído un pasaje hermoso de la Biblia y eso me trae un consuelo, me lleva a Dios, pero es con causa, que es el pasaje, ¿no? La lectura. El canto bien hecho, una humildad fervorosa que eleve mi espíritu también es una consolación con causa, una lectura espiritual. Todo eso produce consolación y no es malo en sí mismo. Aquí dice San Ignacio, no basta con que haya consolación, sino que hay que mirar el fin, porque la consolación con causa puede venir tanto del buen espíritu como el del mal espíritu. El buen espíritu siempre nos produce consuelos para hacernos mejores, para crecer en virtudes, como la humildad, la fidelidad, la caridad, en fin. Eh, la consolación de ese tipo siempre nos lleva a amar más a Dios, a cumplir mejor su voluntad, aunque nos cueste. El mal espíritu, en cambio, puede cambiar de táctica y producirnos consuelos para hacernos peores. Y aquí está una gran sutileza. Es que utiliza el bien como anzuelo para distraernos, para hacernos apegar, para pegarnos a los consuelos mismos, ¿no? A las sensaciones, a los fervores, para inflar nuestras imaginaciones y dejarnos así perdidos en el mundo de fantasía, para alejarnos del deber presente o incluso para torcer nuestra vocación. Aquí vemos que ya no es la manera ordinaria de actuar del maligno, que busca nuestra turbación, perder la paz, la tristeza. No, sino que aquí incluso el maligno se disfraza y consuela, puede llegar a consolar usando algo que no es propio, como la consolación, para ir desviando el alma poco a poquito. O sea, nos da el dulce, por así decirlo, pero no para fortalecer nuestra alma, sino para irla confundiendo despacio, para que nos vayamos apegando a estas sensaciones, para que perdamos de vista al último fin, que es Dios, ¿no? Finalmente. Por ejemplo, una persona que está meditando sobre la caridad cristiana. Y de repente, o sea, empieza a contemplar lo hermoso que es ayudar a los pobres, se conmueve, llora, se entusiasma por buscar cómo ayudarlos mejor. Hasta aquí todo parece perfecto. Pero luego la imaginación le empieza a correr sola y empieza a pensar, si yo tuviera mucho dinero, ¿cuántas obras de caridad haría? Podría fundar esto, podría hacer esta gran obra, ayudar a tantos y cambiar a tantas cosas. Y de ahí pasa a otro caso, a otro pensamiento y dice, ¿cómo puedo ganar ese más dinero, no? Y ya de ahí pierde de foco a Dios. Y de ahí sigue imaginando y llega a pensar que quizá Dios no le quiere en el mundo, ¿no? No le quiere, perdón, en su vocación, ya sea como padre de familia o como religioso, sino que lo quiere en el mundo siendo un rico santo, o sea, la manera de Luis Rey. Y aquí ya vemos que se ha ido completamente de la realidad, o sea, se ha dejado llevar por la fantasía. Ha dejado de meditar, ha dejado de pensar en Dios, ha dejado su oración y se ha montado en una película interior, ¿no? Y lo peor es que interpreta toda esta efervescencia como una llamada real de Dios, cuando en realidad ha sido una cadena de asociaciones no discernidas. Por eso San Ignacio insiste mucho con esta regla en examinar el fin de las consolaciones con causa. O sea, no basta con sentir la consolación, sino que sino con responder a la pregunta, ¿me estoy sintiendo bien? No, no es suficiente, sino que hay que preguntarse, ¿esto me hace más fiel a lo que Dios ya me pidió en su momento? ¿Me lleva a cumplir mejor mi deber de estado hoy? ¿Me vuelve más humilde, más obediente, más disponible o me distrae? ¿No? O sea, esas de todos estos movimientos de consuelos con causas que no provienen de Dios, les recomiendo mucho el capítulo, el libro tercero, capítulo 59 de La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, donde ahonda bastante sobre todos estos diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia, ¿no? En nuestra vida. Y entonces, resumiendo, o sea que esta regla nos dice la consolación con causa puede venir tanto del mal espíritu como del buen espíritu. No sé si alguien quiera comentar algo. En los mensajes no hay nadie, pero no sé si alguien quiere preguntar o aportar. Bueno, Ahí en el seguimos. chat alguien dice, la nueva era es el ejemplo de engaño. Sí. Te preguntan,
Y que porfa Ah, repitas el sí, capítulo, que porfa repitas el capítulo de lo del libro de Thomas de de Kempis. Tomás de Kempis. Libro tercero, capítulo 59, de Imitación de Cristo. Sí, la nueva era es el ejemplo perfecto de engaño. O sea, exacto. Ujú. Y, y bueno, vamos a la cuarta regla, que aquí nos va haciendo, diciendo San Ignacio cómo va actuando el demonio de manera más sutil, más fina. La cuarta regla dice, propio es del ángel malo que se forma sub angelo lucis, entrar con el ánima devota y salir consigo, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura salirse trayendo al ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. O sea, esta regla completa la anterior y dice que el ángel, o sea, los ángeles malos se visten como ángeles de luz, ¿no? En ese sentido, no nos proponen ya cosas malas o negativas en sí mismas, sino que muchas veces, mirándolo objetivamente, puede parecer algo bueno, incluso santo, considerándolo en abstracto. El problema de eso bueno o eso santo considerándolo en abstracto es que no es bueno para mí aquí y ahora en mis circunstancias, o bien porque me está desviando del o de la vocación a la que Dios me está llamando realmente. San Ignacio nos dice que el enemigo entra con la nuestra, es decir, con anhelos de santidad, y sale con la suya. Respeta aparentemente nuestros deseos, nuestros ideales, pero termina llevándonos a algo a lo que ya no es de Dios, ¿no? O sea, aunque el camino más o menos nos parezca que está lleno de cosas buenas. Y aquí hay que tener algo claro que decíamos antes, que es que el demonio es astuto y paciente, tiene toda la eternidad para perdernos, ¿no? O sea, no tiene prisa. Sabe esperar, sabe dar largos rodeos cuando vemos que le plantamos cara, sabe consentir que una persona practique obras buenas, ¿no? O sea, que progrese incluso en la vida espiritual, pero sí, pero nuestra estrategia no, en ese sentido, en este punto, ya no es destruirnos de golpe directamente con sus ataques, sino irnos desviando lentamente. Por eso San Ignacio dice que se disfraza de ángel de luz. No dice, haz esto que es malo, sino dice, haz esto que es muy bueno, un poco más, esfuérzate más todavía, ve más allá de lo que Dios te pide, ¿no? O sea, en ese sentido. Podemos pensar en un ejemplo muy claro, una mujer piadosa que siente muchos deseos de estar ante el Santísimo. El deseo es muy bueno, el recogimiento es bueno, la adoración es buena y efectiva. El demonio ya no puede oponerse frontalmente, ¿no? O sea, ya se le hizo un hábito a a la mujer. Al contrario, lo que va a hacer entonces el demonio va a proceder de otra manera, que es avivar demasiado ese deseo de estar frente al Santísimo. Puede intensificarlo y hacerlo incluso obsesivo. O sea, puede darle a la mujer sensaciones casi embriagadoras a la hora a la hora de la oración. ¿Para qué? Para que la mujer empiece a pasar más tiempo en la iglesia y sin darse cuenta, comienza a descuidar a su familia, a sus deberes de Estado, a su caridad con el prójimo. En ese sentido, ya el demonio no le quitó la oración, sino que la absolutizó, ¿no? La sacó de su lugar y la desordenó. O sea, a mí también me pasó en un momento de que yo tenía mucho eso embriago, o sea, embriagamiento, como esa sensación de embriagarse en la oración, que yo se lo consulté a mi director espiritual y lo vimos como que en su momento no era positivo porque yo tenía que hacer otro tipo de cosas y que esa sensación me estaba como anestesiando, me estaba como permitiéndome huir de todas esas cosas que eran como evidentes que tenía que resolver. Y aquí es cuando es la táctica, ¿no? De hilar fino. Por eso es importante tener a alguien con quien hablar todas estas emociones, estos deseos, estas experiencias de oración, para también contrastarlas y ver, estar atentos a los posibles engaños del maligno. Aquí lo principal de esta regla es que no todo bien es un bien para mí. O sea, ni todo bien es bueno en cualquier momento, ¿no? O sea, Dios no se va a contradecir nunca. Si inspiró algo bueno en su momento, una vocación, una dirección muy clara, y sé que vino de Dios eso, no va a inspirar algo contrario que me haga faltar a las obligaciones reales.
También dice el padre Álvarez de Paz que el demonio se disfraza de ángel de paz. A veces deja de tentar a ciertas almas tibias, no porque estén bien, sino porque sabe que si las aprieta pueden reaccionar y despertar, ¿no? Y acudir más a la oración, a una vida espiritual más piadosa. Por Ujú. eso, algunos almas tibias viven lo que se dice una paz sospechosa, en la que no hay combate, no hay tentaciones, no hay crecimiento. De ahí la frase fuerte del Padre Pío, que comenta que es que lo que debe aterrorizarnos del demonio es su paz y su concordia. O sea, que cuando no nos molesta y no nos viene con tentaciones, tenemos que preguntarnos si hay algo en nuestra vida espiritual que cabe mejorar, ¿no? Y la tentación en ese sentido es un buen signo porque significa que el demonio aún no ha entrado, o sea, está en combate. Ahí Y ven así, hay una sí, persona que puso, yo sí, siento que a mí me pasó eso, pero con el ayuno, me ah, obsesionó. sí puede ¿Mm? pasar. O sea, perdón, sí, o sea, hay que verlo, por eso San Ignacio nos inspira a ver el fin, la finalidad, a dónde me llevó eso. O sea, no Mm. solamente centrarnos en el movimiento o en la emoción misma, que el ayuno puede ser muy santo, pero al final, ¿qué produjo en mi vida? Era lo que yo necesitaba en ese momento, me venía bien en ese lugar, ahora, en ese contexto, me produjo una enfermedad. Sí, justo el ayuno es un ejemplo que traía de que en Mm. lugar de volvernos cuando deseamos la mortificación, el demonio ya no nos puede tentar con volvernos sensuales, sino que cambia de estrategia, nos empuja a actuar sin dirección, sin alguien que nos esté vigilando, y bajo el pretexto de humildad o discreción, y nos lleva a ir más allá de nuestros límites, más allá de lo que podemos realmente Mm. dar, ¿no? Hasta dañar incluso a la salud. Entonces, sí, eso es importante tenerlo en cuenta, en mente. Hay otro mensaje de Susana que dice, yo tuve esa paz durante mis años de tibieza. No me dio la lata para que yo siguiera bien tibia. Sí, 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 el ángel de Algo paz. que me Sí, gustaría agregar, tenía una amiga muy devota, una mujer de bien, con 6 hijos, que le gustaba recoger personas de la calle. Y bueno, tanto se dedicó que terminó, bueno, separándose y dejando toda la familia, ¿no? Fue claro, tremendo porque era un hambre y una sed de ayudar a los demás, pero bueno, como bien decís acá, no era prudente y tenía su familia, ¿no? El orden de ser primero. claro. Eh, mm. Sí, exacto. Sí, excelentes ejemplos. Muchas gracias, Silvia. Sí. Bueno, entonces sigo con la cuarta regla. Entonces, el demonio se puede vestir como ángel de luz o ángel de paz. La quinta regla viene a complementar estas y dice, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos, y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado todo bien, señales de buen ángel. Mas si en el discurso del pensamiento que trae acaban en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba el ánima, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, claras señales proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Aquí es lo que nos insta San Ignacio. ¿Cuál es el remedio de todo esto? Lo que dice mucho advertir. O sea, advertir no es simplemente darse cuenta por encima, ¿no? Sino mirar con atención, detenerse, o sea, no pasar de largo lo que ha sucedido dentro de cada uno, o sea, en nuestra vida interior. Y este es el medio principal para descubrir al enemigo. Por eso hay que darle tanta importancia, y le da tanta importancia a San Ignacio al examen de conciencia diaria, a la meditación, a la oración, al volver una y otra vez a lo que ha pasado en nuestro día, ¿no? Si uno no se observa, el enemigo va trabajando cómodo, al contrario, lo que si uno se observa constantemente, o no constantemente hacerlo escrupuloso o obsesivo, ¿no? Pero sí con paz, e intentando ir a las emociones, a lo que me produce, a dónde se desvía el pensamiento, y en fin. ¿Qué es lo que hace que... Entonces esta quinta regla nos dice que hay que examinar todo el proceso del pensamiento, no solamente el pensamiento en sí mismo. O sea, porque ya hemos visto que los pensamientos pueden parecer buenos, ¿no? Pero hay que ver a dónde nos llegan. Los pensamientos que vienen de Dios
tienen una característica muy clara y es que son buenos en principio, en su desarrollo y en su final. O sea, el ejemplo de la mujer que acogía personas en su casa, ¿no? O sea, ¿qué final fue? La destrucción de su familia. Pues está claro que no venía de Dios. No puede venir de Dios algo que termina en la destrucción de una vocación que Dios inspiró. Por lo tanto, o sea, ahí hubo algo en ese transcurso de la emoción y de la acción que se torció. Entonces los pensamientos de Dios, o sea, todas las inspiraciones de Dios, no solamente comienzan bien, sino conducen a más bien. No solamente entusiasman al inicio, sino que terminan en fidelidad, paz, orden y crecimiento real. O sea, y San Ignacio dice, todo bueno e inclinado a todo bien. El demonio, en cambio, en esta fase, ya más fina, dice que no solamente se contenta con lo malo, o sea, ya si nos llega, nos logra hacer que pequemos, es una victoria para él. Pero también cuando ve que no puede, se conforma con lo no tan bueno. También para él es ya una victoria que no seamos tan generosos como podríamos, que no vayamos tan lejos como Dios nos llama, que nos quedemos a medio camino. O sea, no necesita llevarnos al pecado grave si puede instalarnos en la mediocridad, en la dispersión o en el autoengaño. Eh, Aquí San Juan Clímaco presenta un ejemplo muy ilustrativo y esto es muy interesante, me impactó mucho cuando lo leí. Y es que el demonio reveló a un monje los malos pensamientos de otro monje. ¿Para qué? No para ayudarlo, sino que para que el monje al que le había revelado los pensamientos fuera tenido por santo por los demás, ¿no? Por profeta, y finalmente hacerlo caer en vanidad y amor propio. Es decir, e incluso el conocimiento del mal ajeno, o sea, puede ser usado como una trampa si no se discierne el fin. De ahí San Ignacio para observar esto nos propone criterios muy concretos para reconocer cuándo actúa el mal espíritu. Primero, cuando un pensamiento empieza bien, pero termina en algo claramente malo, o sea, final malo, contrario a la ley de Dios. Por ejemplo, alguien empieza con un deseo de quiero hacer algo grande por Dios, ¿no? Con este deseo de quiero dar la vida por Dios, quiero entregarme, quiero morir con Cristo. Pero después él se da cuenta que el superior, o sea, este es supongamos que es religioso, le va limitando en sus afanes y termina en rebeldía interior, en vanidad, murmurando, en desobediencia, despreciando a su superior. Bueno, aquí vemos que el inicio fue bueno, pero el final fue malo. Cuando el pensamiento, segundo criterio, cuando el pensamiento nos lleva a algo distractivo, o sea, nos saca de lo que Dios nos pide ahora. Por ejemplo, esto me ha pasado mucho, ponernos a estudiar temas que son interesantes, pero que no son necesarios de que yo lo estudie ahora, o pasar mucho tiempo pensando en amigos, en familia, cuando no es el momento, o en proyectos secundarios que nos llevan a descuidar nuestro deber principal. Aquí lo que el demonio nos lleva nos empuja a lo irrelevante. Tercero, cuando el pensamiento nos lleva a algo menos bueno que lo que ya habíamos decidido, ¿no? Y aquí el punto es muy fino. Imaginemos que alguien toma la resolución en un consuelo muy grande que tiene de Dios de dejar de tomar, cortar radicalmente con el alcohol. Pero luego aparece el pensamiento. No hace falta dejarlo de golpe, vete poco a poco, mejor reza unos padres nuestros extra cuando te vayas a dormir. O sea, vemos que rezar es bueno, pero no puede sustituir la decisión más fuerte que era, o sea, que Dios ya había inspirado. O sea, y en ese sentido se está utilizando el rezo como un mero reemplazo, ¿no? Y aquí es una señal del engaño del maligno. Y finalmente, cuando el pensamiento nos quita la paz, la tranquilidad y la quietud que antes teníamos, ¿no? Dios puede exigirnos cosas que son difíciles, quitarnos afectos desordenados que nos pueden dejar mucho trabajo, pero no nos quita la paz profunda. En cambio, cuando una idea nos deja inquietos, nerviosos, confusos, agitados, cuando nos roba nuestro centro, por así decirlo, es una señal clara de que hay que detenerse y que hay que examinar bien de dónde viene. No sé si alguien tenga aquí alguna apreciación o algún comentario. No aparece nada, pero no sé, a ver si alguien quiere preguntar. Hola, yo sí quisiera preguntar algo. No, yo soy ya conocida de los ejercicios espirituales, pero pues para mí fue gran sorpresa y algo nuevo.
Mi pregunta sería, pues que no, yo creo que ninguna tenemos respuesta para esto. ¿Qué pasa con todos los que hay allá afuera? E incluyo absolutamente toda mi familia, que no tienen ni idea ni quién es San Ignacio de Loyola, ni qué son ejercicios espirituales. Ante esa situación, o sea, dependen absolutamente de comportarse bien y de la misericordia de Dios, o sea, los que no sepan cómo manejar esto de los ejercicios espirituales. Sí, gracias, Marta. Bueno, yo lo que creo es que podemos ir como, o sea, es que esto aparece no solamente, San Ignacio sintetiza de una manera muy clara todo un conjunto de normas, por así decirlo, normas como leyes, patrones que se van dando en la vida espiritual. Y entonces esto también ha aparecido en diferentes santos, ¿no? O sea, no, la mayoría sí que han hecho alguna vez ejercicios espirituales, pero no todos. Y son también iluminaciones que Dios te va dando la gracia para ir pudiendo discernir, o sea, en qué sentido, cuándo es algo bueno del buen ángel y cuándo no. Pero la diferencia es que, ¿qué pasa cuando no tenemos esa gracia o no tenemos esa como capacidad, ¿no? En un principio, sino que lo que nos dice es que se puede entrenar. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos? Pues invitarlos a que lean en algún momento las reglas del discernimiento, a que hagan ejercicios espirituales en algún momento y que entren en este campo de entrenamiento de la oración. O sea, yo diría que es invitarles para que también puedan ir avanzando en su vida espiritual. Esas son estrategias para ir avanzando en la vida espiritual. O sea, no pretenden agotar todo el campo, pero sí ponernos como una especie de brújula clara para no perdernos. Porque sí, es verdad que la vida, mientras más nos vamos haciendo oración, también nos vienen dando más luces y muchas veces, pues a veces esas mismas luces nos pueden distraer de lo importante que es Dios y es hacer su voluntad. Entonces, mientras no perdamos eso de vista, pues podemos ir también confiando en el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que Gracias. sí. Benazir, hay una pregunta que dice, ¿cómo ponemos en práctica todo? Pues poco a poco, yo creo. Primero, teniendo claras las primeras reglas, o sea, la que son los conceptos clave, saber distinguir una desolación, una consolación, cómo actuar en la consolación, cómo actuar en la desolación, sobre todo para no perder las ganas, aprendernos a escuchar a Dios también en las desolaciones, que es muy importante, qué nos quiere decir Dios al permitir esa desolación. Y sobre todo, San Ignacio recomienda mucho hacer los exámenes de conciencia. Y eso sí son un medio práctico, certero, que podemos ir entrenando en el día a día. Tiene unos pasos muy concretos, que es en oración siempre con el Señor, confiando también en el Espíritu Santo, en la misericordia de Dios. No hacerlos como con escrúpulo, con desconfianza de uno mismo, sino con ánimo de mejora. Y esa es una herramienta muy, muy efectiva para ir como poniendo en práctica todas estas nociones o todas estas reglas. Sí. Nada, un poquito adjunto algo que a Marta le quería decir. Esto es como con la familia. Cuando uno está muy cerca del marido, de los hijos, vos los mirás y ya sabés qué le pasa, ¿no? Y en el encuentro con Jesús es también un poquito así. En la medida que más tiempo pasemos leyendo el Evangelio, oyendo la Eucaristía, hablando con Él, esto es como algo muy finito que se va desarrollando. No es un método que uno lo tiene que meter de repente. Es como todo en la vida espiritual, es gracia y es progresivo, es gradual, ¿no? Entonces, lo más importante acá es encontrarte con el Jesús verdadero que nos quiere convertir y de a poquito todas estas reglas van ayudando, ¿no? A, bueno, a enamorarse más y a entregarse más y a discernir. Pero no es un método frío, ¿no? Tiene que ver con el Mm. encuentro verdadero con Jesús. Mm. Sí, gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, un marido que solo cree en sí mismo y cuando yo por primera vez hice los ejercicios espirituales hace ya como 7, 8 años y cada año voy a la iglesia y lo hacemos cada año. Cuando le dije, ay, ejercicios espirituales, no, pues se reventó de risa, que cómo así, que si el espíritu también era flaco o gordo, me salió con una payasada y yo le dije, bueno, espérate a ver, le dije, bueno, uno tiene si le tiene que ver es con la manera en que oramos, en cómo nos acercamos a Dios. Ah, no, yo lo hago bien.
pero sí, tengo que seguir orando y pidiendo a Dios para que mi familia se acerque más a Él. Muchas gracias, Marta. Sí, Susana. Sí, yo quería volver un poco a la segunda regla, lo de que has dicho de que hay una consolación que viene de Dios y viene Ujú, porque sí. Y es que yo me he quedado con eso y he estado dándole vueltas porque yo tuve una experiencia hará como unos 10 u 11 años, en un verano, antes de mi conversión. Y es que sentí, o sea, cuando lo estabas describiendo, yo estaba, digo, yo creo que fue eso, porque yo estaba por la calle hablando con una persona y demás, y estaba cerquita de una de las iglesias de mi pueblo, ¿vale? Era verano. Y no sé cómo, de repente, pues sentí una paz y una alegría que me llenaba el pecho, pero ujú, no porque esa persona con la que estaba hablando me había dicho algo que me provocara eso, o porque yo tuve un pensamiento que me provocara eso, sino fue totalmente de repente, en un segundo, fue una sensación que me duró como unos medio minuto o así. Y yo te quería preguntar si estas cosas, por ejemplo, eso que dices, es que lo manda Dios, ¿puede ocurrir porque una persona esté rezando por ti sí, y o Dios te sea, envía esa consolación? Porque con el tiempo, a ver, la verdad me pasó aquello. Y también al poco, al par de minutos, a ver, yo seguía con esa otra persona en aquella conversación, pero a mí ya la vista se me iba para la iglesia, que la tenía en campo visual, más o menos ya cerca, y, y Dios me puso en el corazón una persona que hacía muchísimo, de hecho hacía pues por lo menos 14 15 años que no la veía, y entonces pensé en ella como que habrá rezado por mí. Entonces te quería preguntar si esa consolación que la da Dios porque sí, que se puede sentir en determinado momento sin causa alguna, si mm. también puede ser porque alguien rece por ti, para que tú te acerques a Dios. Sí, en definitiva, es una gracia que Dios nos da porque quiere y porque puede, ¿no? Entrar al alma y hacerla suya, como dice, de manera, es un regalo de Dios y puede ser porque estén rezando por ti o porque sea la manera en la que Dios te ha llamado, fue su modo de llamarte también. Y claro que las oraciones ayudan siempre, o sea, una oración nunca cae, no cae en vano, ¿no? Ante nuestro Señor. Entonces, o sea, sí, eso que has descrito suena perfectamente a consolación sin causa, justo. Sí, sí, es que vino de repente, sin Mm, lo que era el exterior que yo tenía en aquel momento, e incluso el interior en el sentido de con quién estaba y la conversación que tenía, o sea, de verdad que no daba nada a pie para que yo de repente sintiera eso, pero sí, ya te digo, en el visual tenía en mi pueblo hay dos iglesias, tenía una de las iglesias y pensé en una persona pues que hacía mucho que no la veía, pero sentí como que, mm, digo, ostras, pensé en ella, digo, ¿estará rezando por mí? Y mm, entonces me vino aquello. Y nada, ya o sea, yo me quedé ya el resto del día con esa paz, con esa serenidad, con esa alegría en el mm, corazón. Y es que fue algo pues repentino, ¿no? Y ya te digo, ha sido lo de la segunda regla y digo, yo creo que aquella vez fue eso. Y mm, nada, era pues la duda de si esas consolaciones vienen también pues por oración. Pero bueno, está claro mm. que sí, ¿no? Que tú Sí, puedes sí. rezar por una persona y Dios llevarle esa paz o esa alegría, esa cercanía que quieres que tenga. Ujú. Benazir, Gracias. acá hay un Sí. comentario, perdón, Marta, hay un comentario que me parece importante de Gabriela. Dice, hace un comentario con lo que vos decís, dice, difícil, me siento más pecadora que antes y estaba contenta porque logré confesarme. Es un camino de rocas tras rocas. Que Dios no nos desampare, amén. Yo creo que acá justamente es esto, ¿no? Estas Ujú, reglas nos tienen que ayudar a sentir paz y ujú. alegría, no a sentirnos más pecadores y roca tras roca. Ahí de nuevo es el mal espíritu, ¿no? El buen Sí, espíritu te dice, bueno, tengo mucha humildad, tengo que seguir adelante, pero no desanimarnos. exacto. Sí, el mal Mm, espíritu lo que hace es quitarte la paz, o sea, te llena de malos razonamientos, falacias que te dicen que no claro. vas a mejorar más, ¿no? O sea, que no tienes, por así decirlo, no tienes remedio. Y eso claramente viene del mal espíritu. Sí.
Pero Buenísimo. bueno, tomarlo con paz también, o sea, rechazarla, Sí. rechazar la tentación, expresársela al confesor o al guía espiritual, o expresarla incluso en este medio es positivo porque podemos desenmascararlo, ¿no? Y ver que es una tentación también. Entonces ha hecho bien. Muy bien, no hay nada más por acá. Perfecto. Pues continuamos con la sexta regla que nos dice, cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido de su cola serpentina y mal fin al que induce, aprovecha la persona que fue del tentada mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención depravada, para que con tal experiencia conocida y notada se guarde para delante de sus acostumbrados engaños. Aquí nos dice algo más técnico, ¿no? San Ignacio acerca de este discernimiento. O sea, imaginemos que ya nos ha tentado, ya hemos caído en la desolación, en la desesperanza, en la pérdida de paz, ya hemos incluso pecado, ¿no? Y vemos que nuestros pensamientos en el principio eran buenos, eran de santidad. Aquí lo que dice San Ignacio es que o sea, no nos desesperemos por haber caído, sino que aprendamos cómo entró el maligno en nuestro transcurso de pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros movimientos interiores, para que no vuelva a entrar igual. Es decir, una vez que ya nos hemos dado cuenta de que en la cadena de pensamientos apareció la cola del enemigo, porque terminó en algo malo, distractivo, menos bueno, lo siguiente es no quedarse con el hecho de, ay, era una tentación, sino que volvamos sobre el camino recorrido y examinemos en qué momento exacto y de qué modo el demonio logró infiltrarse. Es como cuando descubres que alguien entró en tu casa y no basta con decir, ay, me robaron, sino que hay que mirar por dónde entró, qué puerta quedó abierta o mal cerrada, qué hábito de descuido hubo y hay que corregir todos estos, ¿no? Problemas. Y aquí es que nos dice San Ignacio que justamente hay que tener cuidado con los pensamientos, entre comillas, buenos, porque normalmente los dejamos pasar sin vigilancia. O sea, pero hay que examinarlos, o sea, San Ignacio nos ayuda, nos invita a examinarlos también, no porque sean malos en sí mismos, sino porque fácilmente pueden ser utilizados como inicio de una desviación. Eh, entonces, San Ignacio propone un método muy concreto. Y es seguir el pensamiento de inicio hasta el fin, ¿no? O sea, ir rebobinando la película. ¿De dónde empezó el mal espíritu? ¿Qué frase interior apareció? ¿Con qué razonamiento? ¿Con qué imagen? ¿Qué razón le compré? O sea, ¿qué motivos le concedí? ¿En qué punto dejé de estar en paz? ¿Cuándo apareció la turbación? ¿Cuándo apareció la prisa, la inquietud, la fantasía, el orgullo, el resentimiento? Y cuando identificamos esos puntos, vemos las grietas, ¿no? Si hacemos esto con calma, vamos adquiriendo lo que San Ignacio llama como lo que también mencionaba Silvia, una experiencia ya conocida y notada. O sea, vamos a ir aprendiendo a identificar y a entender y no solamente a sufrir, ¿no? O sea, los movimientos espirituales. Sino no simplemente quedarnos con, ay, me pasó esto, sino con, ya sé cómo me pasa para reconocer los patrones habituales del enemigo y esos engaños acostumbrarlos, desenmascararlos la próxima vez que intente entrar la tentación. Eh, en pocas palabras, no se trata solo de resistir la tentación, sino de aprender la mecánica para no repetir de nuevo los mismos errores. Aquí, ¿hay alguna pregunta? No, ¿podrás dar algún ejemplo, Benazir, de esta regla? Sí, o sea, por ejemplo, eh, el caso de la confesión, ¿no? O sea, de que no sé si me confesé bien, cuando aparecen los escrúpulos, de Mm, salgo de la confesión con paz y de repente me noto que ya estoy otra vez turbada o inquieta, o sea, que creo que no, Dios no me va a perdonar un determinado pecado porque no lo dije con el detalle suficiente y mm, entonces ahora estoy en desesperanza, estoy en desolación porque me creo que no tengo remedio mm, no voy a avanzar nunca en la vida espiritual y que me voy a condenar incluso, ¿no? O sea, puede aparecer ese pensamiento de que, una certeza de que me voy a condenar. Pues
no solamente basta identificar de que hay esta certeza viene del maligno, ¿no? O sea, que ya es mucho. Si yo logro identificar que el pensamiento de que me voy a condenar proviene del maligno, o sea, y que tengo que rechazarlo, ya es un gran avance. Sino que una vez que estoy ya instalada en ese pensamiento, en esa pérdida de ánimo, de paz, intento rebobinar cuándo fue cuando empecé a perderme en los pensamientos, ¿no? Y logro identificar quizá que el error fue pensar que no había sido lo suficientemente detallista con determinado pecado. Y entonces allí es cuando aprendo, ¿no? Cada vez que me venga esta intuición de que me faltó algo por confesar, pues intentar cambiar la actitud y decir, bueno, voy a tomarme la confesión como bien hecha porque he hecho lo mejor de mi parte ya, y esto que no he identificado tranquilamente lo anoto para la siguiente, pero ya no caigo en desesperanza ni creo que me voy a condenar por esto. Entonces, o sea, sería Muy como bien. una manera. Ahí Sí. tenemos una pregunta de Celia. Dice, cuanto más en gracia de Dios estamos, ¿menos tentaciones tenemos? Ujú. No necesariamente. Pues hay santos que han tenido grandes tentaciones, o sea, bestiales respecto a vicios concretos y han estado en gracia de Dios, ¿no? O sea, la tentación es dirían algunos que es incluso un buen signo de que el demonio te está plantando batalla porque no puede lograr que caigas, ¿no? En sus redes. Entonces la tentación no desaparece con la gracia, yo diría. No sé si el padre Eduardo si está por ahí Sí, o... el padre Doro está contestando igual, no necesariamente. Ah, ok. Y, Bueno, dice, o sea, no necesariamente, posiblemente todo lo contrario, sean tentaciones más sutiles, menos bruscas o menos burdas que cuando uno pues vivía menos en gracia, ¿no? Que a lo mejor ni sentía las tentaciones, simplemente se dejaba llevar y caía en los pecados. Cuanto uno en mayor gracia tiene, claro, el demonio tiene que ser más sutil, tiene que buscar o lugares donde antes no pinchaba o tentar con más fuerza, a ver si caemos. Pero al estar en gracia, lo que sí tenemos seguro al estar en gracia no es la ausencia de las tentaciones, pero sí más fuerzas para luchar y para vencer. Eso sí, solo tenemos la presencia de Dios con nosotros. Así que nadie se, como decía San Pablo, que miremos que no caigamos, ¿no? Que estemos siempre atentos contra la tentación porque tenemos que seguir luchando, convencidos siempre en la gracia de Dios. Muy bien. Mm. Sí, Amelia. no hay Gracias. problema. Yo tenía duda con respecto al ejemplo que planteabas antes en cuanto a la confesión, de que a veces uno luego siente que, como que a mí me pasó una vez que yo me fui a confesar y luego saliendo recordé algo que no confesé. Entonces, anteriormente a eso había visto una homilía donde decía que uno cuando comulga y no se confesó bien o no ha confesado algo, uno se traga su propia condenación. Entonces, eso me dejó como muy inquieta y lo que hice fue mejor volver a hacer fila y volver a confesarme, pero ahorita entiendo que entonces fue como como una tentación, ¿verdad? Al sentirme así, o no es ese el ejemplo, ¿verdad? Cuando en sí no se confesó algo. En esos casos, ¿qué se recomienda hacer para sentirse uno en paz? ¿Oración o en este caso, así como yo lo hice, volver a confesarme? Sí, no, yo creo que, o sea, bueno, yo tengo entendido, el padre me corregirá si me equivoco, que si es un olvido que no fue voluntario, o sea, no omitiste a propósito el pecado, o sea, no fue deliberado, entonces queda como resuelto en la confesión, pero lo puedes mencionar en la siguiente que hagas, ya a la semana o a 2 semanas, tranquilamente, o sea, que no tienes por qué volverte a formar y pensar que Dios no te ha perdonado, ¿no? Porque no fue una omisión deliberada. Eso es lo que entiendo. No sé si el padre me... Gracias. Bueno, entiendo que la pregunta ha sido que los pecados omitidos sin conocimiento o por olvido, ¿no? Si quedan perdonados o no. Esa es la pregunta. Exacto. Bueno,
A ver, los pecados que se perdonan son los dichos, ¿no? Para que la confesión sea válida, uno tiene que decir todos los pecados de los que es consciente, ¿vale? Y esos pecados son los que son perdonados por la gracia de Dios en el sacramento. Si uno se acuerda de algún pecado sobre todo grave, y no lo dice en el momento de la confesión, esta confesión no es íntegra. Por lo tanto, no haya solución total, o sea, no haya solución. ¿Vale? En el caso de que uno sepa que hay un pecado que tiene, pero no lo quiere decir por vergüenza, pues ahí realmente, como no hay arrepentimiento, no haya solución. Eso es un caso. Ahora está el caso de que yo me he olvidado, o sea, me doy cuenta después. ¿Cuál es la situación? Si el pecado es mortal, este pecado no queda perdonado, sin más, ¿no? Es verdad que yo me he olvidado. Y es verdad que no tengo culpa, porque es que no me he dado cuenta. O hice mal el examen de conciencia, o en ese momento no me acordé. Pero ese pecado, aunque yo no haya tenido culpa en olvidarlo, sin embargo, no queda así borrado sin más. Lo que tengo que hacer es, cuanto antes, si soy consciente que es un pecado mortal, si soy consciente que es un pecado mortal, pues acudir un momentito a la confesión y decir, mire, padre, me olvidé de decir este pecado gordo, ¿no? Este pecado gordo se me olvidó. Entonces, ya está. Ya está quitado. Si es mortal, que es lo que te está impidiendo la comunión con Dios, ¿no? Si es mortal, ¿no? Si no es mortal, si es venial, no se da cuenta, pues, bueno, que tiene importancia, pero no te quita de la comunión, pues uno, ya muy atento, lo apunta para no caer en el escrúpulo, de ir de confesión en confesión, lo apunta y en la próxima confesión que hace semanal o quincenal, lo dice, lo primero, ¿no? Lo dice lo primero, ¿no? Para ya quitárselo, ¿no? Pero en el caso de que no sea mortal, si en el caso que si fuera mortal, hay que decirlo cuanto antes en una próxima confesión para poder comulgar, porque entonces ya sí tienes conciencia que tienes un pecado grave. No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias, padre. O sea que si es venial, entonces uno sí puede pasar Bien. a confesarse y en la próxima vez confesarlo primero. Si es pecado venial, como no rompe absolutamente toda la comunión con Dios, es pecado, ¿eh? Y tenemos que pensar que nuestra lucha no es solo contra el pecado mortal, sino también contra el venial. Ahí es cuando dice San Juan, creo que es, o San Pablo, no habéis llegado todavía, no habéis llegado a la plenitud de la lucha contra el pecado, ¿no? Tenemos que luchar también contra el pecado venial. Pero el pecado venial no te impide acercarte a la comunión eucarística, ¿vale? No te impide, bueno, pues uno podría decir, bueno, en la próxima confesión de esta falta que he cometido, pues de esta falta, pues me la apunto para poder decirla. Pero si es un pecado mortal, es decir, un pecado grave por la materia que es, por la intención que puse, por la deliberación, etcétera, por la materia que sea, entonces, como no puede comulgar y sí está en pecado, es decir, no hay relación perfecta con Dios, lo mejor es decirlo cuanto antes. En vez de posponerlo hasta la próxima confesión y decir, bueno, ya me confesaré. No, no, no. Ese pecado grave, si es grave, lo mejor es quitárselo cuanto antes. Aunque solo sea una confesión para decir eso. Decir, mire, es que en la última confesión me olvidé de este pecado que cometí. Y es un pecado grave, ¿no? Si es un pecado grave, normalmente el sacerdote no te va a echar. No te va a decir, uy, venga usted a la próxima confesión si le confesó hace 2 días. Ya, pero es un pecado grave, padre. Es que, voy a decir, se me ha olvidado decir que, entendedme bien, me ha acostado con un hombre que no es mi marido. Es muy difícil olvidarse de esto, pero entendedme. No creo que el sacerdote te diga, venga usted el próximo día. No, hombre, no. Es un pecado grave, ¿no? Entonces uno se confiesa. ¿Para qué? Para poder estar en gracia de Dios y poder acercarse a la comunión cuanto antes, ¿no? No sé si Ujú. me he explicado. Sí, muchas gracias, padre. Padre Eduardo, ahí hay una pregunta de Olivia que dice, Padre, ¿cuáles serían los pecados venial y cuál mortal? Es otro tema Bueno, más yo gordo. voy a comentar un poquito, porque tampoco quiero separarme Sí. de la sesión, aunque la pregunta es importante, pero para no separarlos, ¿vale? Hay dos tipos de pecados que se llaman así porque unos rompen totalmente, por eso se llaman de muerte, rompen totalmente nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios,
y por lo tanto nos disponen, ¿eh? Nos disponen, mira, es que ya están diciendo que va a haber que empezar a hacer la oración. Si queréis, hacemos una cosa. Sí. Em, como estas preguntas quedan guardadas en el chat, ¿eh? Hago una respuesta así para que quede a todos bien, ¿vale? Como las preguntas del chat quedan registradas y se pasa por los grupos, ¿vale? Porque han puesto aquí un mensaje que hay que empezar a hacer la oración. Han puesto aquí un mensaje han puesto aquí un mensaje, Catalina, Que he tenemos sido que yo, sí, empezar. sí, que son Exacto. las 8:15 ya, o sea que tenemos que ir Sí, sí, empezando sí, a sí. pasar a la oración. ¿Vale? Venga, adelante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Benazir, a cierre de esta Cierre. etapa, y entiendo que te tenemos que dar otro martes más, no pasa nada, ¿vale? Me quedan dos Eh, nada más, me quedan dos reglas de discernimiento Te más. quedan dos reglas, pero luego está lo de las decisiones, ¿no? Lo de las elecciones, bueno, eso sí. Por eso, o sea que necesitarías otro martes más para las elecciones. Son Bueno, importantes. sí, vale, vale. Vale, vale. Pues yo creo que si quieres, haz cierre aquí y sigues Sí. las dos que quedan la semana que viene y las elecciones, o si son cortitas, hazlas ahora y cerramos y ya las elecciones la semana que viene. Eh, no, o sea, eso, o sea, que la séptima y la octava regla, realmente hemos acabado un bloque, o sea, que podemos cerrar aquí y dejar las siguientes dos, que son Perfecto, pues ya está, pues lo para que hacemos se así. entiendan Muy bien, bien, y adelante. empezamos a hacer la oración, si quieres. Perfecto, perfecto, adelante. Entonces, hacemos la oración. Sí, sí, hacemos la Ah, oración. ok. Un segundo. Bueno, entonces vamos a proceder con la oración de las Santas Llagas. Es una oración de tipo ignaciano, donde vamos a contemplar las diferentes heridas de nuestro Señor Jesucristo, sufridas en su pasión. Apaga la cámara, Benacir, mejor. Sí. En la parte inicial vamos a entrar en una oración de reparación, donde vamos a contemplar a Cristo crucificado. Tenemos que mirar a Cristo, empezando a sentir una gran compasión en nuestro corazón, para derivar en un arrepentimiento profundo al comprender que nuestros pecados son la causa de su sufrimiento. A través de esta oración, nuestra intención es acercarnos a Cristo con humildad, reconociendo que somos indignos de nuestros privilegios al estar junto a Él. Se nos invita a besar, limpiar, sanar y venerar sus llagas con nuestros pensamientos y afectos. Comenzamos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en oración. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en sus últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración, de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor. En este compartir con Él, te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige. Repite en tu corazón: Dios uno y trino, misterio de amor, que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y vida, para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción y resistencia. Y suplico que me des tu luz que deseo, anhelo y necesito.
Ahora imagina a Jesús en la cruz delante de ti. Imagina que puedes estar ahí con Él y acompañarle en estos últimos momentos en la cruz. Retira la corona de espinas al Señor, con todo el amor y la solemnidad que esto precisa. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Dale aliento en estos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor. Retira el clavo de la mano izquierda. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie izquierdo. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie derecho. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo de la mano derecha. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros, besa, limpia, sana, venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti. Repite en tu corazón, si yo amo así tus llagas, ¿cuánto más tú amarás las mías? Ahora, como si fueras el buen ladrón crucificado al lado del Señor, puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado, por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida. Después de esta reflexión con fuerza, ora con fuerza diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús te mira y te susurra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de tu arrepentimiento, te invitamos a tener un coloquio con nuestro Señor Jesucristo. Medita sobre las palabras que Jesús dijo a Nicodemo. Tenéis que nacer de nuevo. Y con un corazón humilde pregúntale a Jesús, ¿qué debo hacer, Señor? Y ahora, viendo a Jesús en la cruz, medita sobre las palabras que Él nos enseñó. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Tomando tu cruz y con la firme decisión de seguir a Cristo,
Te conviertes en el discípulo amado. Te encuentras a los pies de la cruz. A tu nueva vida entrarás, acompañado de alguien muy especial. A tu lado está la Virgen María. Jesús la mira y le dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego te mira y te dice, Ahí tienes a tu madre. Siente cómo la Virgen María te abraza. En esta parte de la oración, permite que sea el Espíritu Santo el que te sane a ti y que Jesús y la Virgen María te acompañen en esta nueva vida. Imagina a Jesús resucitado frente a ti. Ahora eres tú el que lleva la corona de espinas y los clavos. Él se acerca y te mira a los ojos. Con humildad suplícale diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme la corona de espinas. Jesús, con todo su amor, la retira. Siente cómo se alivia el dolor que te generan tus pensamientos. Invoca al Espíritu Santo para que te sane y transforme en amor todos esos pensamientos que te hacen daño y te alejan de Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Es para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano izquierda. Este clavo representa las cargas y preocupaciones de la vida cotidiana, trabajo, dinero, estudios, todas las tensiones y ansiedades que estas áreas pueden traer. Quizá tengas heridas abiertas que necesitan ser sanadas, situaciones en las que necesitas que Jesús te sostenga. Este es el clavo que te genera esa llaga. Con humildad, suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta, y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie izquierdo. Simboliza las preocupaciones que tienes al respecto de tu salud, ya sea física, emocional, mental o espiritual.
Con humildad, suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu pie, y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie derecho. Este clavo simboliza todas las preocupaciones, duelos, pérdidas, heridas, rencores o faltas de perdón que puedan habitar en tu corazón con respecto a la familia y a todos tus seres amados. También representa los sentimientos de soledad, el peso de la frustración cuando las relaciones no han salido como esperabas, cuando no has podido desarrollar la vocación al matrimonio o a la consagración que anhelabas, y las heridas profundas que han surgido de estas situaciones. Con humildad, suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu pie, y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano derecha. Este clavo simboliza los obstáculos y las preocupaciones que te encuentras a la hora de realizar acciones caritativas, servir a los demás o los impedimentos para desarrollar un apostolado o una misión para el Señor. Con humildad, suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano, y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa la llaga que tienes en el costado. Simboliza tu relación con el Señor. Pídele al Espíritu Santo que sane esta relación, que te dé más fuerza y convicción en tu fe, y que te llene de la gracia y el amor de Dios. Siente cómo Jesús te abraza y pone su mano en tu costado para sanar esa llaga. Te susurra al oído, te esperaba. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta, y la Virgen María te cubre con su manto. Observa ahora tu corazón y clama al Señor con esta oración. Espíritu Santo, si hay alguna herida abierta todavía, te ruego que la sanes. Y ahora con tu corazón, lleno de la gracia del Espíritu Santo, haz una oración de intercesión por y para el mundo, e ilumina con su luz a cuantos te rodean. Aquí puedes expresar una oración que salga desde lo más profundo de tu corazón, y que no sea para ti, sino para la sociedad en general o para alguien que sabes que lo necesita. Puedes pedir paz, conversión, etc. Gracias, Santísima Trinidad, por este momento de oración. Virgen María, acompáñame en el caminar de la vida y llévame siempre de la mano. Espíritu Santo, permanece en mí e ilumina siempre las oscuridades de mi ser. En tu nombre, Jesús, séllame con tu sangre preciosa y protégeme del mal y del maligno. Padre, te entrego este corazón humilde para alabanza y gloria de tu nombre, por mi salvación y por la de todo el mundo. Amén. Como hemos meditado en la estación del Vía Crucis, oramos por las intenciones del Papa y para alcanzar la indulgencia plenaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, chicos, chicas, qué emoción. Benazir ha hecho ya la versión definitiva de las Santas Llagas, con esa parte intermedia. Bueno, yo creo que bastante potente. Aquí os dejamos este espacio. Porfa, si alguien quiere comentar, pues cómo se encuentra con esta nueva parte intermedia, si le ayuda a meditar mejor. Nos encantaría saber vuestra opinión, nos encantaría saber más de, bueno, de cómo os sentís, de cómo habéis vivido esta oración. Bueno, mientras os animáis, pues comentaros varias cosas. Se está abriendo la nueva promoción de granitos, granitos misioneros. ¿Eso qué significa? Que todos aquellos que sintáis la llamada a ser parte del movimiento Creo, o como granito colaborador, que hay muchas cosas que podéis hacer, pues enviar recordatorios, temas de diseño web, redes sociales, diferentes cosas, realmente lo que queráis. Cada uno, pues digo yo, hasta si sabéis cocinar y queréis aportar eso, pues seguro que vamos a encontrar una manera en la que podáis desarrollar vuestro apostolado aquí, así que tranquilos. Pero para los que no quieren un apostolado, quieren que el movimiento Creo sea su forma de vida, su carisma, la manera de vivir la espiritualidad de las Santas Llagas en su vida, y que realmente, pues bueno, ya sabéis que en la iglesia hay diferentes carismas, diferentes formas de vivir la fe. Bueno, pues el movimiento Creo es una de ellas. Entonces, aquellos que de verdad sientan esta llamada y dicen, yo lo quiero vivir y además quiero misionar, quiero entregar mi vida a esta misión, bueno, pues encantadísimos. Tenéis solamente que contactarme al teléfono del movimiento, que bueno, seguramente todos lo tenéis, pero bueno, si alguien lo tiene por ahí a mano, sería ideal porque ahora mismo no sé dónde está. Entonces, bueno, contactéis al teléfono de movimiento mientras alguien lo escribe, por favor, en el chat, y así lo tenemos. Y luego, por otro lado, en breve también se va a abrir el nuevo programa Vuelta a Casa. Ya hemos terminado la primera promoción del programa Vuelta a Casa, en curso online grupal que se da los miércoles a las 7 de la tarde. Lo hemos hecho más cortito, ¿vale? Lo hemos mejorado, lo hemos simplificado para que sea en 4 miércoles. En 4 miércoles ya tendríais el curso del programa Vuelta a Casa hecho. Así que os esperamos a todos en esta segunda edición. En breve pasaremos la convocatoria. Y también avisaros que en marzo ya por fin sale mi libro, La Gran Prisión, así que os pido por favor que todos en redes sociales, en Instagram, voy a empezar a subir contenido al respecto del libro. Ya sabéis, siempre voy subiendo contenido, pero por ejemplo hoy ya he hecho mención de de esta publicación. Entonces, por favor, me encantaría que le dieseis me gusta, lo compartieseis, lo pusieseis en stories para que vea Instagram que oye, que estáis pendientes por lo menos y que tenemos me gustas en la publicación. Teléfono del movimiento para todos aquellos que queráis misionar, +34 661 587865, +34 661 587865. Vale, por aquí, pues gente que está comentando que le ha gustado mucho la oración. Jessy, que es su segundo día,
que le encanta muchísimo y que está muy feliz, así que nosotros también estamos muy felices de tenerte con nosotros. Ahora mismo vamos a pasar por todos los grupos la nueva versión de la oración de las Santas Llagas en PDF. Yo os recomiendo encarecidamente que leáis toda la guía explicativa porque vais a ver que tiene un trasfondo teológico toda la oración muy, muy profunda, os va a ayudar a comprender mejor por qué existe cada una de las partes de la oración, qué significa y cómo lo podéis también implementar en vuestra vida y sobre todo, bueno, pues que forma parte del carisma del movimiento y es muy importante saber, pues yo hago la oración de las Santas Llagas por este motivo y este paso significa esto y te lo recomiendo por esto, ¿no? Porque al final todos tenemos que misionar compartiendo esta fe. Bueno, pues si no hay nadie que quiera abrir micro y cámara, que todavía es el momento, dejo al padre Eduardo para que nos dé la bendición, últimos comentarios, cierre y bendición. Adelante, padre. Gracias a todos por haberos unido a esta sesión especial de discernimiento, que ya está siendo un clásico que va a dejar para el movimiento, creo, un tesoro, porque vais viendo esto de que quien no discierne es capaz de todos los horrores y de todos los errores. Y esto que estamos viendo en el movimiento, las reglas de discernimiento ignaciano, son un tesoro de la Iglesia, ¿no? Que hay que ayudar a entender porque son difíciles, que San Ignacio nos legó y que Benazir está haciendo un trabajo maravilloso. Agradecer a Benazir y a todos vosotros que, vamos, que estáis aquí perseverando y aprendiendo y preguntando para aplicarlo en vuestra vida, para conocer así en detalle la voluntad de Dios y alcanzar amor y alcanzar el amor. Y si habéis escuchado el llamado al movimiento, creo, con este llamado de Catalina, es tan sencillo como decir, oye, yo creo que el Señor me llama a formar parte de esta familia, el Señor me llama a participar de este carisma en el movimiento, creo. Pues adelante, adelante. Dejaos también asesorar y adelante. Ahí tenéis el teléfono, contactad con Catalina y bienvenidos todos, que queráis misionar, que queráis vivir este maravilloso carisma de las Santas Llagas. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, pues nada, chicos, chicas, muchísimas gracias. Ha sido siempre un placer estar aquí juntos. Chao, chao. Nos vemos el martes que viene. Gracias de todo corazón. Gracias por vuestras oraciones. Las necesitamos. Porfa, yo la semana que viene tengo un examen ya. Por favor, necesito mucho de vuestras oraciones. Mucho, mucho, mucho. Gracias, chicos. Os quiero. Chao, chao. Que Dios os Dios. bendiga. Feliz semana. Gracias. Chao. Chao, chao. Cierro sala, chicos. Adiós.